En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley. Cayetana Aljovín nos visita, tengo esa suerte. Algo bueno debo haber hecho yo en los últimos días para que tenga la suerte de que venga aquí Cayetana Aljovín. Usted la conoce perfectamente porque aparece en los medios, les piden su opinión. Ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social y hay un tema ahí. Cayetana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, ¿Cómo Chema? El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Anteayer leía yo un dato de la FAO sobre el hambre en el Perú. Y claro, frente a ese tema del hambre, que afecta a un 20% de la población peruana hoy día, según la FAO, da la impresión de que todo el resto de los temas son de una frivolidad extraordinaria. O sea, es que son. ¿Y qué son? Uno le pregunta a las personas cuál es la agenda y qué es lo que el gobierno debería estar haciendo. Y el tema de hambre y alimentación aparece en los primeros puestos. Claro, sí, junto con el tema de delincuencia, ¿no es cierto? El tema de combatir la corrupción y el tema del trabajo. Entonces, claro, frente a los demás temas que están discutiendo y que quieren ponernos en la agenda como un tema de Asamblea Constituyente, la gente no va a comer con la Asamblea Constituyente. Esa no es la solución. Eso es un debate teórico y que no va a solucionar los problemas reales de la gente. Y yo creo que, como tú bien dices, hoy deberíamos estar todos concentrados en cómo hacer que las personas que hoy no pueden adquirir sus alimentos lo puedan hacer. Yo he estado, Chema, te cuento, y por eso te agradezco cómo has comenzado el programa. Estuve el viernes pasado en Villa María del Triunfo, en Paraíso. Estuve con la señora Luisa, con las ollas comunes, porque tú sabes que recién se ha dado la ley de las ollas comunes. Y no habían podido tener justamente los alimentos para poder, ¿no es cierto?, llevarlos a las personas que ellas asisten. Entonces fuimos con una donación de parte de la Sociedad Nacional de Pesquería y ahí tú puedes ver el trabajo que hacen esas señoras justamente para combatir el hambre y la anemia, ¿no? Tienen que unirse, trabajar en conjunto para poder hacer frente a este tema. Entonces es una realidad que no es ajena, que no está lejana, está aquí, ¿no es cierto?, sí, a media hora, si se quiere, de donde estamos, acá en Miraflores. Entonces deberíamos estar todos preocupados y trabajando para poder solucionar ese tema. Bueno, las ollas comunes son un enorme movimiento dirigido por mujeres que nos ha permitido salir de varios apuros. De muchísimos. A nivel de sociedad y a nivel de Estado. Han subsidiado al Estado peruano. Pero por supuesto, porque es trabajo que no es remunerado, Chema. Las señoras se dedican, yo te diría, unas entre 5 y 6 horas, porque tienen que ir al mercado a comprar, tienen que preparar los alimentos, tienen que servir, tienen que lavar luego los utensilios y lo hacen no sin recibir ninguna remuneración. Entonces, como tú bien dices, sí, hay un subsidio de estas señoras. Privado, ¿no? Popular, privado al Estado peruano. Al Estado peruano, Eso ¿no? es una cosa increíble. Ya que estás yendo a Villa María del Triunfo, alguna vez me tocó hacer un reportaje ahí, a Villa María del Triunfo y a las ollas, como hace muchos años de esto. Y yo me daba cuenta de cómo las señoras, las líderes de estas ollas comunes, estaban chequeando cómo evolucionaba el precio del pescado en el terminal pesquero de ¿Sí? Villa María del Triunfo, para ver qué agarraban para el día, qué precio les convenía para el día. Entonces, hay toda una ingeniería, hay todo un orden mental en esa cuestión de las ollas comunes. De disciplina de la mujer. Podrían ser ministras de Economía, Chema, porque sí, no realmente conocen los precios y claro, conocen, ¿no es cierto?, cómo poder hacer un menú nutritivo y a bajo costo, ¿no? ¿no? Y tú has dicho, ¿no? El pescado es, ¿no es cierto?, importantísimo porque es una fuente de omega, es una fuente de nutrientes, ayuda a combatir la anemia. El problema que tienen, por ejemplo, las señoras de las ollas comunes para poder recibir pescado fresco es que no existe cadena de frío. Claro, cadena de frío. Ese es el problema que tienen. Entonces, por eso que las donaciones que tenemos que hacer son en conservas, ¿no?
¿no? Es encontrar Mientras que se pueda lograr tener una cadena de frío. Bueno, esto es muy importante, que lo diga además una persona vinculada a la Sociedad Nacional de Pesquería, porque en el pasado ya hemos tenido, Cayetana, experiencias de socorro del hambre y de la desnutrición por iniciativa privada. Yo concretamente te digo, cuando estaba en RPP, estábamos en RPP, el premio a los proyectos populares sociales. He ido una vez Innovación y solidaridad, ¿no? Hemos ido una vez a Ancash, donde milagrosamente habían bajado los niveles de desnutrición. Efectivamente. Porque estaba dividido el territorio entre dos instituciones privadas, la Cáritas Católica y la ADRA Adventista. Y entonces estas dos organizaciones trabajaban con fe, digamos, su motivación era la fe para disciplinar el consumo. Y además el tema del consumo de los alimentos iba acompañado del tema de la cocción, de la cocina, del humo de las viviendas campesinas, etc. O sea, tenemos experiencia. Ustedes en la Sociedad de Pesquería tienen también experiencia. Sí, tenemos un programa además que se llama Armada de Hierro, que justamente su propósito es combatir la anemia. Ese propósito. Y el pescado es un ingrediente que sirve para combatir la anemia. Entonces hemos desarrollado este proyecto. La idea es que ningún trabajador de nuestras empresas tenga anemia y tampoco nadie que vive en esas zonas de influencia tenga anemia. Claro. Sabemos que es un proyecto de largo alcance, de largo aliento, pero creo que la reflexión ahí, Chema, es que el Estado podría convocar a la empresa privada justamente para hacer una gran cruzada sobre la anemia. Pero claro, pero si seguimos, ¿no es cierto?, en esas agendas que no conducen a nada, sí, y un gobierno, ¿no es cierto?, casi autónomo, que no quiere mirar, ¿no es cierto?, las instituciones del sector privado. No mira el Perú real, lamentablemente no miramos. Ni las necesidades reales, ¿no? Y están ahí, ¿no? Uno ve, puede hacer una encuesta telefónica, si quieres la hacemos aquí, sí, o puede ser o las encuestas, ¿no es cierto?, de las grandes firmas, todas coinciden en que la gente está pidiendo otras cosas y no está siendo atendida en esas necesidades, ¿no? Y hoy día estamos teniendo sesiones y sesiones sobre el tema de la famosa Constitución. La Constitución, debo anunciar a los señores que me están escuchando, no les va a dar de comer, señoras y señores. No solamente ninguna Constitución te va a dar de comer. Da la impresión de que para atender estos problemas sociales el Estado no es competente. O sea, yo estoy llegando a la conclusión de que el Estado, por una serie de razones, no va a atender debidamente el problema del hambre en el Perú. Me parece que no lo va a hacer, no lo va a poder hacer. Yo creo que se necesita, Chema, convocar al sector privado. Tú no puedes hacerlo de manera de solo, ¿no? Y muchas veces discutimos acerca del modelo económico, ¿no? Y el modelo económico justamente lo que te da son los recursos para hacer frente, ¿no?, a estos temas. El problema es que tenemos una pésima gestión. Y hay que decirlo así. Tenemos gente que no es competente, que no sabe dónde colocar ese dinero, cómo hacer que llegue al ciudadano, que es lo que todos deberíamos exigir, que los servicios lleguen al ciudadano. Y eso no lo arregla una constitución. Eso lo arregla teniendo gente competente en los ministerios, en las alcaldías, en las regiones, en las direcciones, en las UGELes. Eso es lo que deberíamos exigir. Mira, aquí tenemos mucho liderazgo informal, entre comillas, que el Estado no detecta. El otro día vino acá un señor, Soto me parece que se apellida, que por razones altruistas tiene una escuela para la rehabilitación de niños con problemas de deficiencia intelectual, de minusvalía intelectual, de escasos recursos. Muchos vienen de provincias. Bueno, él además está trabajando con 100 ollas comunes. ¿Por qué? Porque a él se le ocurrió hacer, porque es su entorno, ¿no? O sea,
Pero es que... Él quiere sentirse bien con el entorno. Y lo que estás señalando, yo lo acabo de ver en Villa María del Triunfo. Sí, Las señoras Villa María no del solamente hacen las ollas comunes, sino que también el centro comunal, que era para reunirse, para tener, ¿no es cierto?, un espacio de diversión, lo han convertido las señoras en un centro de aprendizaje para los niños. Ellas mismas ayudan a los chicos que se han retrasado por la pandemia a ponerse al día. Imagínate. Eso debería tener un apoyo del gobierno. Otro subsidio, Nada. esta vez a la educación pública. Así otro es. Subsidio. Y sin Imagínate. embargo, ni siquiera el Estado les da absolutamente nada, teniendo un programa para esos temas, ¿ah? Pero no las visitan y no las proveen con las cosas que necesitan, por ejemplo, con internet que les podrían dar, o con mobiliario, o con capacitadores. Nada, son ellas solas quienes se organizan para poder atender a estos niños claro que se han retrasado por la pandemia, que Por la eso es lo que pandemia, estamos viviendo como millones a nivel millones nacional. de niños. Tú tienes experiencia en esto. ¿Cómo hace el Estado o alguien con auspicio del Estado para hacer un inventario de todas las iniciativas de base que hay en todo el Perú que se están funcionando ya o que se pueden potenciar? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Quién te da esa información? Mira, hay una información bastante valiosa que la está manejando Perú Sostenible, por ejemplo, que es una organización que ve los temas de sostenibilidad, donde están justamente todos los programas sociales, todos los programas que realiza la empresa privada para, ¿no es cierto?, atender o lograr ser, ¿no?, sostenibles en el largo tiempo, ¿no? Ahí tienes una buena base de datos que puedes, ¿no?, recurrir para saber todas las iniciativas. Y si hay un mapa en la página web, si quieren entrar, donde están todas las iniciativas por regiones, y son muchísimas, mucho más de lo que uno se imagina, Muchísimo Chema. más. Lo que pasa es que eso no sale en los medios. Porque Eso- a los medios nos gustan las malas noticias, debo informarte, como tú sabes perfectamente. Sabemos cómo es, pero por eso hay que darle espacio a las buenas noticias también. Entonces, pero por lo menos un minuto de buena noticia. Así es, así es. Y esto es una buena noticia, felizmente, en medio de toda esta crisis terrible que tenemos, que además tenemos una crisis de liderazgo político espantoso. Yo lo veo así, sinceramente. Si tú ves las encuestas del liderazgo, el presidente no es nulo, completamente. Bueno, Es la cero, encuesta... es cero. La encuesta ha señalado que falta el liderazgo. Creo que la gente piensa, más del 75% de los peruanos y Sí, peruanas creen eso es terrible. que no tiene liderazgo, y ha subido como 20 puntos con respecto de la encuesta de noviembre, ¿no? De noviembre. Porque la gente lo siente, Chema. Eso se siente Eso en no la es calle. inventado. La gente lo siente, lo ve cuando va a una dependencia pública, cuando va, cuando está en la calle, cuando va a comprar, ¿no es cierto?, los alimentos, ve cómo suben los precios, ve cómo no hay inversión, ve cómo no hay trabajo, y eso es una falta de liderazgo, porque es que nos debería conducir justamente a ser un país más próspero, más igualitario. Vemos que no se están atendiendo las necesidades reales de la gente, ¿no? Bueno, y estamos hablando ya de niveles mínimos de necesidades reales, como es el de la alimentación. Yo cuando vi ese informe de la FAO, Todos, sí. me quedé helado. Sinceramente no esperaba eso. Quizás porque también vivo en una burbuja, puede ser, ¿no? Me autocritico, como se decía antiguamente. Pero eso es una cosa que nos debería a todos quitar el sueño. Oye, Y también, ¿no es cierto?, llevarnos a una reflexión, Chema, de la inflación, ¿no? Ah, La bueno, inflación la inflación es no se el cae, impuesto, bueno, no es se el cae, impuesto bueno. que afecta a los más pobres. Claro. Esa es la verdad, sí, ¿no? Al que tiene recursos, bueno, ¿no es cierto? Un poquito más, un menos. poquito menos. Pero a las personas más vulnerables las afecta en su día a día. La señora que va al mercado diariamente, ella lo siente, Chema. Y siente que ya con lo que compraba, no sé, 1 kilo de arroz, ya tiene que comprar medio. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hacer para combatir la inflación? Estamos desperdiciando, por ejemplo, toda la riqueza minera con estas paralizaciones. Ahí tienes un ejemplo. ¿Qué pasaría, no es cierto, si continúan estas paralizaciones? Van a haber menos divisas, es decir, ingresos, dinero que entra, dólares que entran, menos tributo, menos impuestos. menos impuestos. Entonces, hay menos herramientas para hacer frente a este tema. Entonces, esas son las cosas que deberíamos estar discutiendo y pensando. Pero nos gustan otras cosas, o les gustan a los gobernantes otras cosas. Quédate un instante más, Cayetana, por favor. Encantada. Que tengo otros temas para conversar, pero antes, a Cayetana Aljabin la noto con una inyección de optimismo después de su visita a las señoras de las ollas comunes
de Villa María del Triunfo. Villa María del Triunfo, dicho sea de paso, se ha caracterizado siempre, desde hace muchos años, ya hace años que no voy, pero desde que yo iba ahí, en tener un potente movimiento de mujeres y de dirigentes de las ollas comunes. Y eso te ha levantado el ánimo. Sí, sí. Te veo optimista. Sí, porque veo que en medio de la adversidad estas señoras salen adelante, pero salen adelante con optimismo, empoderadas, con fuerza, no se amilanan. Y eso yo creo que contagia, Chema, en un país donde lamentablemente estamos atravesando por esta crisis política, hay que decirlo, económica, sí, claro, de confrontación, claro, de que no exista un diálogo ni una salida. Creo que esto, ¿no es cierto?, nos trae esperanza, ¿no? Y creo que eso es lo importante. O sea que tus viajes a Villa María del Triunfo son psicológicamente magníficos, una terapia estupenda. Estupendo. Trato de, así como a Villa María hemos apoyado también a Mi Perú, que también es un distrito joven y pujante, que tiene una alcaldesa joven, pero también aguerrida, con ganas. Hemos estado en Caraballo también, en la zona de San Andrés, en Pisco. Entonces, estamos tratando de llevar el programa a muchísimos distritos y regiones del país, ¿no? Estamos enfocados en eso porque desde la Sociedad Nacional de Pesquería pensamos que tenemos, ¿no es cierto?, que realizar una labor en el apoyo a la lucha contra la anemia y la desnutrición, ¿no? Ese es justamente uno de nuestros propósitos. Hablando de anemia y de desnutrición y hablando de pesca, el tema del Repsol ya nos hemos olvidado de eso porque, claro, pasan tantas cosas en este país que eso ya es una cosa pequeñísima. ¿Cómo está y cómo lo ven ustedes eso, Cayetana? Bueno, felizmente, Chema, como lo dijimos acá en el programa, ¿te acuerdas? Sí. El derrame de Repsol no ha afectado, ¿no es cierto?, en lo que es anchoveta, por ejemplo. Okay. No hubo una afectación, tampoco hubo una afectación en especies como el juré y la caballa porque están, ¿no?, más allá de las 5 millas. Los grandes afectados han sido los pescadores artesanales, ¿no? Yo no creo que con un bono se solucione el tema. Yo creo que hay que realizar programas justamente para atender las necesidades de los pescadores y sus familias, ¿no?, que han sido afectados no solamente en Ventanilla, sino también en la zona de Chancay, ¿no? Entonces, creo que ahí, y claro, no nos están informando qué es lo que se está haciendo. No le están diciendo. Entonces yo creo que es importante que el ministro de Ambiente, que seguramente te está escuchando en estos momentos, nos salga a explicar cuáles son las medidas que se han tomado y qué es lo que se viene realizando, ¿no? Al ministro del Ambiente lo hemos visto en la tele, no digo que haya sido la única vez, pero en la tele yo lo he visto, tampoco es que sea yo el televidente ejemplar, debo decir, visitando una vez el lugar, de manera expeditiva, rápida, etcétera, etcétera, etcétera. Y después no se le ha visto más. Y el tema ya desapareció de la agenda gubernamental. Bueno, están concentrados, pues, desapareció completamente. Están concentrados en otros temas, pues, en los temas que a la gente no le interesan. ¿Cómo están podemos concentrados? Estar discutiendo? Además que esto de la constituyente incluye varios problemas. Uno, ya el presidente mismo lo había descartado. El tema de la constituyente lo había descartado. Y ahora con problemas propios de la imagen pésima que tiene, lo ha vuelto a colocar en la agenda otra vez. Pues yo creo que lo inteligente es sacar ese tema de la agenda y enfocarnos en las cosas que son importantes para la gente. Eso es lo que tendríamos que estar haciendo. Y ya ni dedicarle tiempo al debate de la Asamblea Constituyente. Ya la gente se pronunció, ya dijo que no es a lo que le interesa, que la discusión no le va a solucionar sus problemas y hay que ser claros, porque lo que se está vendiendo, Chema, es que la Asamblea va a solucionar, ¿no? La Asamblea soluciona todo, pero la falta de pasaportes, el derrame de petróleo, y no va a resolver la guerra de Rusia, y no va a resolver absolutamente nada, ¿no? Cada cierto tiempo se vuelve a eso, ¿no? Es un San Benito que se va repitiendo. Se utiliza como arma política, pero la gente no cree. No cree. Y mira lo que está pasando en Chile, ¿no? Bueno, en Chile es tremendo. Mira lo que está pasando en Chile, que parece que va a ganar justamente el rechazo a la constituyente. Sí. Porque están cometiendo pues unos excesos ya increíbles. Pero para que la gente ¿no? Y encima lo que costaría una asamblea constituyente, ¿no? ¿Cuánto cuesta una asamblea constituyente? Como 800 millones de soles, Chema, que bien podríamos utilizarlos, ¿no? En cuántos programas sociales, en atender cuántas necesidades de la gente, en construir
cuántos hospitales que tanto se necesita y que lo vimos en la pandemia, ¿no? En vez de estar desperdiciando esos recursos en una asamblea. Y reformas, creo, Chema, todos coincidimos que hay que hacer cambios, Sí, pero claro, que se hagan no, dentro de la evidentemente, Constitución evidentemente. sin generar inestabilidad, Claro. que es lo peor. Hemos visto, salió publicado también una noticia que ha pasado desapercibida, ¿no? Las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Sí. La proyección es que la inversión privada va a ser cero. Cero, pues. Sí. Cero. Sí, también Eso, pasó desapercibido. ¿Eso qué implica? Eso implica que no va a haber más puestos de trabajo. Hay que decirlo así a la gente, Claro. ¿no? Y en paralelo, una ministra de Trabajo que aprueba huelgas de controladores en plena Semana Santa, donde se perjudicaron más de 8.000 familias que seguramente tenían que ver a un familiar que estaba enfermo, o tener una cita médica, tantas cosas, Chema, y que se ven perjudicados por este tema. Necesidad, igual que el tema de los pasaportes, ¿no? Hay gente que no son turistas, No son es la turistas. gente que hace una chanchita para que la mamá viaje a tal país de Europa o de tal estado americano o donde sea, que están sus hijitos trabajando ahí desde... Es un desde la derecho adolescencia. humano, tú lo has visto. Entonces, Es un derecho humano aquí y en toda parte del mundo tener tu DNI, tener tu pasaporte. te identificas con eso. Como Pero por documento de supuesto, identidad. y además, ¿no es cierto? Es un instrumento de libertad. Hoy ya somos como Cuba, que no nos van a dar pasaporte, No ¿no? tenemos pasaporte. No he prohibido que usted salga del país. Lo que pasa es que no han llegado las Así páginas es. para imprimir. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Me estás violentando en un derecho fundamental Me que estás es mi cerrando libertad la de puerta, tránsito. pues, ¿no? La libertad de tránsito. Y tenemos que también como peruanos reclamar, ¿no? Sí, porque si Creo no, que lo del no 5 vamos de a abril, estar- ¿no es cierto? Los peruanos reclamando por su libertad, creo que hemos despertado también, Chema, y eso también es importante. Lo que pasa es que hay tantas cosas que vienen una seguida de la otra que nos vamos olvidando de las anteriores. ¿no? Pero para eso tenemos este programa, para acordarnos. Bueno, sí, bueno, y se hace lo y que que se las puede. cosas no pasen Sí, desapercibidas. se puede, pero a veces la gente ya... Y en algunos funciona pues un espíritu de resignación, también dice, vamos a hacer. Y ahí viene el problema. Ahí viene el problema. conformismo, No, el es conformismo, peligrosísimo. la resignación, el silencio, ¿no? Sí. El silencio es lo peor, ¿no? El silencio nos hace cómplices y creo que eso también debemos destacarlo, ¿no? Hace una semana estábamos todos los empresarios unidos, los pequeños, los medianos, los grandes, de Lima, de regiones, de todos los sectores, del calzado, del turismo, de la pesca, de la minería, todos juntos, ¿no? ¿Y qué es lo que estábamos haciendo? Justamente diciéndole al gobierno que estamos unidos, que no confronte con nosotros los empresarios, que somos los que damos al final trabajo a la gente, ¿no? En un momento tan complicado, ¿no? Y lo importante es poniendo la agenda primero, que es la agenda del ciudadano, Sí. antes que cualquier otra, Chema, ¿no? Que se atienda a estas necesidades con las cuales hemos empezado el programa, ¿no? El hambre, la desnutrición, El hambre, sí, la falta de trabajo, la seguridad ciudadana, ¿no? Que es lo que a la gente le Funciones importa. mínimas de un Estado, señor Dios mío, por favor. O somos un Estado inviable ya. Porque vamos a entrar a crisis humanitaria. Ojo, con el hambre entramos a ¿Sí? crisis humanitaria. Sí, ya Así estamos. de simple. Sí, Y entonces, si el Estado no puede cumplir funciones mínimas, entonces ya prácticamente vamos a volver, qué sé yo, a una guerra tribal de cosas. A una sociedad anarquizada completamente, en la que cada uno va a tratarse de sacar ventaja sobre el otro. no podemos llegar a eso. Por ausencia del Estado. Yo creo que ahí, por ejemplo, el sector privado ha entendido, Chema, que ya la discusión de eso le toca hacer el Estado ya no es válida. Ya si el Estado no lo hace, tendrá que ser la empresa privada quien lo haga. ¿Por qué? Porque la gente no puede sufrir por la ineficiencia del Estado. Entonces la empresa privada va a tener que suplirlo. Va a tener que hacerlo. Hasta que el Estado, ¿no es cierto?, se recomponga y vuelva, ¿no es cierto?, a ser un Estado que provea, ¿no es cierto?, de los servicios que necesita la gente, ¿no? Se depure de la mala burocracia. ¿En qué sentido me refiero a esto? Me refiero a la cantidad de cargos que hay inventados o creados por parte de cada gobierno para aumentar el presupuesto y colocar a sus A sus allegados, ¿no? A los partidarios, a los militantes.
¿Cómo sin puedo? importar si saben o no saben. Sí, claro, es un compromiso que tuve con fulano de estar en la campaña, que no sé qué, y tiene que entrar porque es primo además de mi cuñada, ya. ¿Cómo puedo averiguar cuál es el volumen de pago que hace el Estado peruano a asesores en los últimos años? ¿Hay forma de averiguar Sí, eso? sí hay forma porque lo que sí ha avanzado el Estado peruano bastante es en el tema de transparencia. Entonces uno puede entrar, ¿no? Entras a la página web y sí puedes. Tienes que buscar, tienes que dedicarle tiempo, porque tampoco es que sea facilísimo encontrarlo. Claro que no. Y también hay organizaciones privadas que pueden ayudar en ese trabajo, ¿no? Está, por ejemplo, el Consejo Privado Anticorrupción, que viene realizando un trabajo en ese Porque sentido. vamos a llegar a una cifra sideral. Y a partir de esa cifra sideral, porque cuando las cosas no se presentan con un número, quedan un poco a veces, ¿no? ¿Tú sabes, Chema, que es un misterio en el Estado peruano cuántas personas trabajan No en el sabemos Estado? hasta ahora, sí. Siempre se dice que trabajan 1.500.000. Yo siempre decía, pero 1.500.000 es un número redondo. Yo quiero saber exactito cuánta gente trabaja. Y era No se sabe. ese dato, nadie lo tiene. Y yo creo que hay que volver a exigir que nos digan cuántas personas trabajan en el Estado, porque al final somos los ciudadanos, Somos todos. los que pagamos esto, pues. El Estado, ¿quiénes son? Somos nosotros el Estado. El Estado Además eso es creemos una que abstracción solamente mental. pagan las empresas grandes que pagan impuestos a la renta, No, cuando todito. todos pagamos el Los de a IGB, pie, paga todo el todos, mundo el IGB, ¿no? claro que sí. Y con esos dineros es que se financia el Estado, ¿no? Cayetana, te agradezco mucho la visita, te veo con buen semblante, buen ánimo, energética, rejuvenecida. Ah, qué bueno, Chema. Tienes que ir más frecuentemente a las ollas comunes de Villa María De del todas Triunfo. maneras, de todas maneras. Saludos a la señora. de mi Así parte. les voy a decir, Claro que encantadísima. sí. Y acá estamos para difundir sus reclamos también. Ya lo hemos hecho alguna vez, pero falta un poco más. Vamos a hacer. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley.